Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para comentar con ustedes y analizar la problemática social. En esta ocasión estamos muy contentos, nos acompaña y aceptó estar el día de hoy con nosotros la maestra Carmela Pérez Vázquez y vamos a tratar un tema importante, sobre todo para nuestros estudiantes, que se refiere a por qué o la importancia de estudiar la historia del derecho. Es una asignatura que se presenta en el primer semestre de la licenciatura en Derecho. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para la síntesis curricular de nuestra invitada, la maestra Pérez Vázquez. Muchas gracias, doctora. La maestra Carmela Pérez Vázquez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de Historia e Historia del Arte. Tiene diversos diplomados en su haber, destacan Historia y Arte por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Códices Mesoamericanos en el Instituto Mexicano de Antropología, Iconografía Religiosa Novohispana por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como Derecho Indígena. Ha sido participante en diversos coloquios de arte novohispano en el Museo Nacional del Virreinato, asistente al Seminario de Estudios Mesoamericanos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En el ámbito académico es profesora por oposición de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano en la Facultad de Derecho e igualmente imparte asignaturas como Historia Constitucional de México, Derecho Novohispano, Derecho Indígena e Historiografía de Textos Jurídicos en la Facultad de Derecho. Es profesora adscrita a los seminarios de Constitucional, Amparo y Derecho Romano e Historia del Derecho en nuestra facultad. Es tutora responsable de grupos de primer semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho, miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y ha sido galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las palmas académicas y medalla al mérito académico por 25 años de docencia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahorita que estaba pensando desde ayer de que la universidad tiene diversos reconocimientos para sus académicos. Sin embargo, el único que hay para las mujeres es la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sí. Bueno, podríamos pensar positivamente que nos tratan en igualdad, ¿no? Que es para académicos y académicas, como se dice ahora, pero la única específicamente para las académicas es la Sor Juana Inés de la Cruz y que justo se entrega el 8 de marzo. Bueno, ya es una... es que me quedé pensando ayer. El tema, como ustedes han escuchado, es la importancia de estudiar la historia del derecho. Yo creo que cuando ingresan nuestros alumnos a nuestra facultad, pues vienen con mucho entusiasmo. Y yo creo que el entusiasmo, y se los digo, se les quita cuando ven que tienen sociología jurídica. No sé si algo parecido sucede con tu asignatura de Historia del Derecho Mexicano, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctoras. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. No. Y bueno, pues hablando de esta asignatura de Historia del Derecho Mexicano que se imparte en primer semestre, a lo que me enfrento cada semestre es a una lucha constante en contra de los prejuicios que los alumnos tienen en contra de la historia. Porque tienen muchas lagunas históricas, porque no les gusta, les parece aburrida, creen que la historia solamente se va a referir la historia del derecho a fechas, datos específicos y pues les da mucha flojera. Entonces yo siempre les pregunto, ¿a quién le gusta la historia? Sinceramente, no les voy a poner un cero, díganme, para saber a qué me enfrento. Y les pregunto, ¿quién está acostumbrado a leer también? Porque para esta asignatura es necesario leer. Entonces me tengo que enfrentar a esa lucha que los alumnos vienen arrastrando desde sus años más desde primaria, ¿no? Y con la historia oficial y que no se las enseñan bien, los aburren, no les gusta, piensan que no sirve para nada,
¿no? Entonces, ahí a eso me tengo que enfrentar. Sí, pues muy similar, ¿no? A lo que nos sucede a nosotros. O sea, además varios o algunos vienen con malas experiencias de sociología en la prepa, entonces llegan ya predispuestos, ¿no? Esta materia no me va a gustar, y sobre todo lo que dices, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? A mí al principio me disgustaba, ¿no? Porque ellos vienen con el entusiasmo de civil, de penal, y yo decía, los maestros no tienen que justificar por qué está la materia. Yo durante muchos años no lo hice porque me molestaba, ¿no? Hasta que pues ya las circunstancias me obligaron y ahora explico por qué, ¿no? Que no lo hacen otros maestros, pero precisamente creo que padecemos de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿para qué me va a servir esto? Pues mira, lo puedo resumir en una frase: el derecho lo vas a ejercer en la sociedad y necesitas saber cómo funciona, cómo está. Pero sí creo que en general vienen con que padeceríamos la asignatura de historia del derecho, sociología, y en algunos casos yo incorporaría derecho romano. Sí, que también, ¿no? Porque, sobre todo porque la tendencia en las escuelas particulares es a eliminarla, ¿no? Y ahora nos pasa lo mismo con derecho indígena. Claro. Muchos piensan que el derecho indígena es de relleno. Y entonces dicen, bueno, ¿para qué llevo esa materia si a mí no me interesa en lo más mínimo? Entonces, realmente sí, yo creo que un grupo de asignaturas tenemos esa problemática muy especial, ¿no? Y les digo, ya me da mucho disgusto, ¿no? Pero si el de civil, el de penal, el de no tiene que justificar por qué tiene que llevar la materia. Ahora lo trato de explicar, no sé si los convenzo o no, pero yo me quedo más tranquila de que ya les expliqué por qué hay que llevar. Nosotros en el temario sí tenemos un punto específico de por qué es importante el estudio de la historia del derecho en México. Mejor. Y sí lo tenemos dentro del temario. Qué bien. Entonces ahí sí, quieran o no, se los tengo que explicar. Sí, porque realmente entenderíamos, ¿no? O sobreentenderíamos que constituye la historia del derecho para poder comprender las instituciones de hoy en día, ¿no? No nacieron de la nada. Sí. Tienen un proceso y que, pues aquí, jalando para nuestro molino, va vinculado a la situación social o política, económica del país, ¿no? Claro, o sea, yo siempre les digo que quien no conoce su historia es muy trillado, pero está condenado a repetirlo, aunque los hechos históricos son únicos e irrepetibles. Si no entiendes tu pasado o no lo conoces, no entiendes el presente y no puedes proyectarte de mejor manera hacia el futuro, que es lo que nosotros vemos en este país por la ignorancia que tenemos en torno a nuestro pasado. Y además México, o sea, una de las cosas que yo siempre les digo, mi objetivo en este curso en específico para los alumnos de Historia del Derecho mexicano, siempre les digo que no quiero hacerlos los mejores abogados de México, que eso les tocará a otros. A mí lo que me interesa con esta materia es que se sientan orgullosos de quienes somos y dónde nacimos, porque tenemos un bagaje cultural inmenso, con una historia apasionante, riquísima. Siempre les digo lo que decía León Portilla. Él decía, nosotros no somos como nuestros vecinos del norte que llegaron con una maleta vacía. Nosotros tenemos una maleta llena de bagaje cultural y lo que no conoces, no quieres, no cuidas, no respetas. Y eso es lo que tenemos que hacer como abogados, porque un jurista, un verdadero jurista debe tener algo de historiador, necesariamente. Entonces no podemos separar el derecho de la historia, porque el derecho es sujeto y objeto de la historia. Claro. Entonces no lo podemos entender y no podemos ejercer y no podemos estudiar si no conocemos nuestro pasado. Sí, pero el joven piensa que no, ya todo lo antiguo ya está obsoleto, ya está ¿no? Pues, si fuera antiguo, pero lo más es que piensan que eso es obsoleto y a veces esto lo pasan hasta las personas, ¿no? Sí. Tú no entiendes, tú ya estás viejito, tú ya cero a la izquierda, ¿no? Claro, y justo si entendemos también como que estamos en un contexto en donde varias generaciones están conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Y que justamente ahí es donde se nutre esto que ustedes comentan, ¿no? Comprender, o sea, lo que pretendemos es que comprendas, no que memorices, que yo creo que ese es el prejuicio también que tienen, es que solo me voy a memorizar fechas, ¿no? Pues no se trata de eso, se trata de que entiendas justamente estos contextos que influyeron en el caso específico que nos corresponde, pues en la formación de
de la norma jurídica, ¿no? Pero también cómo esa norma jurídica vuelve a esa sociedad, y si no entiendes eso, pues sí, lo que usted decía, ¿no? Pues es un ciclo interminable del que estamos intentando comprender, pero no lo logramos, ¿no? Y también piensan que estamos inventando el hilo negro. Y la historia nos ha enseñado a lo largo del tiempo que hayan sucedido cosas que se reflejan en nuestro presente y en el futuro. Y si no lo conocemos, por eso creen que están inventando el hilo negro, porque ni siquiera tienen idea de que eso sucedió en algún otro momento de la historia, en algún otro lugar, o en México. ¿O por qué, no? ¿O por qué? Claro. Sería quizás lo más importante. ¿Por qué pasó esto, no? Claro. Y que lo que bien dijo la maestra, hay un sesgo importante desde la formación primaria, ¿no? O sea, solo se destaca lo que a consideración del gobierno en turno es más relevante cuando vamos más allá, ¿no? Y con este objetivo de formar este pensamiento crítico necesitas forzosamente pues ampliar un poco más esa perspectiva de solo una fecha, ¿no? Claro, o sea, la historia del derecho lo que le da es la formación, porque también yo siempre les digo, la única herramienta que tenemos como abogados es la palabra. Entonces, necesariamente tienen que leer para poder hablar correctamente, escribir correctamente, pensar correctamente, porque quien no lee no sabe escribir, ni pensar, ni hablar. Y eso, nosotros que tenemos ese bagaje cultural impresionante en nuestra historia y que a nosotros lo que nos interesa es el derecho, pues tenemos un largo andar jurídico en nuestro país, que ahí está y se sigue viendo reflejado en el presente. Y pasa con el derecho indígena. Yo les digo que, bueno, como yo me dedico a la historia del derecho, pues mi manera de abordar el derecho indígena actual es a través de la etnohistoria, porque si no se hace así, no se entiende tampoco. Entonces, es muy interesante porque tenemos muchas etapas de la historia muy ricas jurídicamente hablando. Y me gusta el lineamiento del doctor Serrano Migallón en su libro de Historia Constitucional de México, que él dice que el derecho es un trabajo de siglos. Y además, yo agrego lo de la escuela histórica del derecho alemán, que tiene el perfil que le da su pasado histórico y refleja el espíritu del pueblo. Y si no conocemos el pasado, no podemos entender nuestro presente. Y creo que eso se ve en la actualidad muy claramente. Muy claramente, porque nadie está inventando el hilo negro. Claro. Hay que ver qué ha pasado en las diferentes etapas de nuestra historia. Y entonces, por eso si nosotros que dividimos el curso en el México mesoamericano y viendo todas las instituciones jurídicas que se tenían, y como abogados no nos preocupamos, porque lo que sabemos, lo sabemos gracias a arqueólogos, a historiadores, y de ahí ha ido saliendo la información. Pero eso que pasaba en el mundo prehispánico se ve reflejado a veces en el derecho indígena, aunque el derecho indígena actual tiene una gran carga de derecho colonial. Entonces, si no conoces el mundo mesoamericano para ver cómo se establecía su sistema a través de su cosmovisión y cómo la corona española, que fue muy sensible y aceptó la costumbre indígena como fuente de derecho, y ahí las comunidades indígenas lograron resguardar muchísimas de sus tradiciones a lo largo de 3 siglos. Si llegamos al México independiente, donde se borra de un plumazo a las comunidades indígenas desde nuestra primera constitución, que fue la de 24, pues el derecho indígena se siguió aplicando. Pero el Estado-Nación no hizo lo que la corona. Entonces estuvimos arrastrando ese problema hasta el levantamiento zapatista del 94. Pero si hoy, con la reforma actual, que se habla de los sistemas normativos, o los sistemas normativos indígenas, ya por primera vez, ya no se habla de usos y costumbres, para entenderlos tenemos que echarnos hacia atrás y ver qué es lo que pasó en la época colonial para entender por qué tienen esas tradiciones actuales. Claro, y pero que además eso, que sea real, ¿no? Porque muchas veces también eso, luego todo se subsume al derecho positivo. O sea, sí te voy a dar tu autodeterminación, pero siempre que estés acorde a la Constitución, ¿no? Cuando no se trata de eso, se trata de reconocer que efectivamente es un derecho práctico que se lleva en estas comunidades, ¿no? Y que tiene la misma fuerza que tendría otros órdenes en ese sentido, ¿no? Y eso nos pasa con la historia del derecho, o sea, porque si nosotros, bueno, cuando hacemos historia del derecho desde una perspectiva histórica, se utiliza una metodología que se llama historia externa, que difiere
de la dogmática jurídica, que es la historia interna, la historia científica de lo jurídico, el derecho desde dentro, la norma en sí, que eso para nosotros, pues con el positivismo dogmático está muy claro y muy fácil, ¿no? Si se cumplen los 4 ámbitos de validez, pues ahí está la norma, no me importa si es justa, si es injusta, si es eficaz o es ineficiente, se cumple. Pero en realidad, viéndolo desde una perspectiva histórica, nosotros hacemos lo que se conoce como historia externa, que es el derecho en su contexto. Y entonces todo lo que sería metajurídico, para nosotros, en la historia del derecho, es fundamental. O sea, sí importan los movimientos económicos, políticos, sociales que originan o derogan la norma. Sí nos interesa si la norma es justa, si es injusta, si es ineficiente, si es ineficaz. Hay que saber por qué la norma se promulgó o se derogó. Entonces eso hace como muy rico el estudio del derecho saliendo de la cuadratura de la norma, que funciona muy bien para historia del derecho y para el derecho indígena. Porque ahí lo vemos en la realidad práctica del día a día. Claro. Y por eso yo creo que la historia del derecho es fundamental. Es importantísima para la formación de los estudiantes. Importantísima. A ver, o sea, ¿de dónde vienen las cosas o por qué surgieron en un momento determinado? Porque no es por generación espontánea, ¿no? Saber a quién se le ocurrió hoy por la mañana, ¿no? O sea, tiene todo un contexto social, lo que dices, económico, político y todo. Y si no, vemos lo que está pasando hoy en día, ¿no? De copiar legislación. O sea, que no tiene nada que ver con las condiciones de nuestro país, de la realidad de nuestro país, entonces son letra muerta, ¿no? Diciéndolo coloquialmente, ¿no? Porque esos legisladores no se han preocupado de conocer su contexto, o sea, ¿a dónde voy a enviar esta ley? ¿Cuáles son los individuos? ¿Cuáles son las condiciones de todo tipo? No, pues es que estos ya trabajaron, hicieron una ley, pues la copian, ¿no? O que les conviene también. Y una de las cosas que yo les he dicho y les digo siempre, una de las cosas que nos enseña la historia del derecho también, es que las cosas no cambian por decreto. Por más que se eleve a rango constitucional, no cambian por decreto. No quiere decir que no cambien, pero lo que nos enseña la historia del derecho es qué ha pasado a lo largo del tiempo para que se hayan podido ir dando esos cambios a lo largo del tiempo. Claro. Entonces eso es súper importante y para eso está la historia. Para ver que esto no puede ser por más... Y otra cosa que también lo veo en derecho indígena es la voluntad política. ¿No? Pues ahí está la norma elevada a rango constitucional en la estratosfera maravillosa. ¿Cómo la aterrizo? ¿Cómo hago exigible mi derecho? Y para eso también nos sirve la historia, para ver qué es lo que se han hecho en las diferentes etapas de nuestro país, porque nuestro país ha hecho muchísimas cosas que que no sabemos y que se nos olvidan, y por buenas y malas, por primera vez en muchos momentos hemos hecho, y por algo o sea, yo les digo, ¿por qué México es el primer país que eleva a rango constitucional los derechos sociales en el mundo? ¿Por qué? Pues porque tenemos la tradición milenaria educativa. Desde México Tenochtitlan, todos los niños iban a la escuela, todos, absolutamente todos, y iban al Calmeca o al Tepochcali. Era una educación obligatoria impartida por parte del Estado. Era una sociedad educada. ¿Por qué el 27 constitucional? Porque tenemos la tenencia colectiva de la tierra a través del Calpulli mesoamericano desde épocas milenarias. Ahí está. Y por más que se haya reformado el 27 en el 92, que le pregunten al Tribunal Agrario cómo está. Ahí está. ¿Cuánto de nuestro país sigue siendo ejidal? Porque tenemos la tradición de la tenencia colectiva de la tierra. O sea, yo lo veo con ahora que acaba de salir Arturo, pues lo veo con el sistema penal acusatorio. O sea, nuestra tradición filosófica, jurídica, es otra. No quiere decir que no vaya a cambiar, pero cómo nos ha ido todos estos años en donde se ha tratado de implementar la reforma. Claro. Pues porque va en contra de nuestra tradición, porque México entró al mundo occidental con la conquista española y tenemos la tradición del derecho escrito, legislado, codificado, porque somos de la familia neorromanista. El civil law. Elemental, ¿no? Tenemos otro sistema jurídico. Tenemos otro sistema. O sea, así de simple. O sea, ¿cómo te explico que tenemos otro sistema? Sí. Y entonces las cosas no cambian por decreto.
O por discurso, ¿no? También. Sí, y esto es, en este punto creo que tenemos muchas coincidencias con nuestras asignaturas, aunque aparentemente sean muy separadas, ¿no? Porque yo también, y la maestra Amparo, pues es que tienes que conocer tu realidad, por eso la ley no funciona, porque la sanción no es la que te va, y desafortunadamente, en el sentir de los políticos y de eso es, pues hago la ley y ya, ¿no? Por arte de magia, ¿no? La ley contra la violencia de las mujeres, ¿no? Ya, se acabó. No, tenemos 10 mujeres asesinadas todos los días que veníamos conversando. Pues la ley no nos sirve de nada. O sea, no me digas, ahora que son feministas y que vamos a proteger, ¿no? La realidad de nuestro país es que hay este número de feminicidios. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo para Justo tratar, ahí entra, ¿no? otra asignatura que imparto, que es historiografía de texto jurídico. A mí no me gusta que se llame historiografía de texto jurídico, porque te tendrías que solamente enfocar en el texto. Yo creo que debe ser historiografía jurídica, porque lo jurídico va mucho más allá del texto. Claro. Y justamente hablando de cuestiones de género, estoy revisando un libro que se presentará creo que el 29 en la facultad. Se llama, creo que Mexicanas al grito de guerra. Justo tiene una parte en torno al discurso de género que se ha dado en nuestro país. Y se hace esas mismas preguntas. Sí. Ya voy más o menos en el siglo XX, estaba viendo la parte histórica y decía, pues ahí está el discurso, con 10 mujeres muertas diario, con el 65% de las mujeres en pobreza casi extrema, el 45% de las mujeres que han sufrido abuso sexual en su vida. No. ¿Y qué hace el propio sistema para resolverlo? O este sistema, porque explica toda la teoría política feminista, ¿no? Del sistema patriarcal, también las mujeres lo han ganado, porque hablar de éxitos y victorias es muy peligroso, o se les ha concedido por parte del sistema, porque también al sistema le ha convenido, porque lo que estamos viendo pone una historia hipotética de una mujer de 17 años que quiere estudiar, quiere que es hija de campesino, quiere sacarlo adelante, a su familia, sacar a su mamá, a su papá del campo, a su mamá que no trabaje, y al final de cuentas se encuentra un retén de crimen organizado, al papá lo matan, a ella la secuestran y encuentran su cuerpo, y ahí dicen, y fue privilegiada, encontraron su cuerpo. ¿Cuántas desaparecidos o desaparecidas no han encontrado los cuerpos? Entonces es la misma realidad de la sociedad que te va poniendo en el lugar en el que estás. Y puedes tener la norma, ¿y cómo la haces valer si la realidad te está diciendo otra cosa? Claro. No, mira, un ejemplo muy sencillo que yo lo pongo en clase, ¿no? La Constitución, y esto podríamos abarcar a nivel internacional, casi todos los países, la mayoría de los países, a trabajo igual, salario igual. Pues las estadísticas presentan todo lo contrario. Lo mínimo es que se calcula que las mujeres ganamos un 30% menos que los hombres, y esto me estoy yendo corta porque hay países que tienen más. 30%, ¿desde cuándo está establecido en la Constitución? Y no llegamos, un 30% nos van a faltar años luz, yo no lo veré seguramente, sí, ¿no? Creo que nos faltan 120 años, creo que nos faltan 120 años para... Como no voy a llegar a tantos, pero bueno, pues como las sanciones penales, ¿no? 120 años de cárcel, o sea, a ver, pongámonos en realidad y en sensatez, ¿no? Entonces, algo tan simple, ¿no? Porque estamos muy orgullosos de nuestra Constitución y de todas las cosas. A ver, logremos eso. Tenemos una feminización de la pobreza extrema en México. En el analfabetismo, la marginación. Entonces dices, bueno, ¿de qué me sirve tener esto? Que en la letra está muy bien, pero a ver, ¿cuál es mi realidad? Pero desafortunadamente luego los políticos tienen un mundo feliz, ¿no? Ahí todo funciona bien, todo se cumple. ¿Cómo voy a tomar acciones si yo misma me creo como política que esto funciona de maravilla, ¿no? O sea,
tengo primero que conocer mi realidad y decir, no, pues esto está mal y tengo que tomar acciones para lograr esto, ¿no? Y podemos decir que nosotros en el medio académico, si ustedes me permiten, pues tenemos un poco más de igualdad, pero hay medios en donde laboralmente es terrible la situación de las mujeres. Pero justo ahora que murió Julieta Fierro, vi una entrevista donde ella decía justamente eso, decía, a ver, ¿por qué tan pocas mujeres pueden acceder al doctorado? ¿No? Porque justamente tienes que hacer el doctorado en el momento justo, porque si no ya no lo hiciste, porque tienes que trabajar, tienes que ver el hogar, tienes que ver a los hijos. No hay guarderías en los institutos, como sí los hay, por ejemplo, en Estados Unidos, decía ella, donde las investigadoras pueden dejar a sus hijos. Aquí no se puede. Y ella hablaba de las mujeres en la ciencia, por ejemplo, que la historia también nos ha enseñado que de quienes más discriminadas, pues las mujeres en la ciencia. Sí. ¿No? Y aquí en este libro que estoy leyendo, en la parte histórica, hacía una reflexión en torno a la reforma al artículo 4 constitucional, también de 92, donde se buscaba mitigar la desigualdad, buscando la igualdad de hombre y mujer, también la reforma al 115. ¿Y qué ha pasado de 92 a la fecha? Aunque ella habla de esta parte de la segunda mitad del siglo XX como una etapa de estancamiento. Ahora ha habido en la primera mitad del siglo XXI, pues como que un poco más, ¿no? Pero mira, en ese punto ahorita que decías, pues me recuerda Madame Curie, porque es la estrella, ¿no? Madame Curie no tuvo una plaza académica hasta que murió el marido. Lo ayudaba, ganó un premio Nobel, pero ella no tenía una plaza académica, ni le pagaban. No. Hasta que se murió el marido, entonces ya la plaza del marido se la dieron a ella. ¿O cuántas científicas hacían el trabajo y firmaba el marido? ¿O literatas? Literatas. Sí, nosotros conocemos casos concretos, ¿no? En alguna ocasión hicimos un ciclo de conferencias sobre esto, ¿no? Y ha sido un tema que yo en lo particular y con el apoyo de la maestra Amparo hemos seguido hablando de eso, las mujeres en la sombra, ¿no? Porque realmente, ¿no? Madame Curie, que es la figura, ¿no? Todos hablan, ¿no? 2 premios Nobel. La hija ganó también el premio Nobel. Sí, pero ella no tuvo un salario hasta que se murió el marido, ¿no? Y ya a forma de chiste, si me permiten la expresión, pues hasta que se murió el marido, menos mal que se murió, si no, nunca hubiera tenido una plaza, ¿no? Y hablamos de ella, pero poco se dice de los efectos en su cuerpo del radio, ¿no? Claro. Está en una cápsula ahí porque todavía su cuerpo expide radiaciones, ¿no? Y eso se nos olvida, ¿o no? Se pone, ¿no? Y sobre todo ya para concluir esto, pues de que siempre atrás de un gran hombre hay una mujer, porque no lo decimos al revés, ¿no? O sea, pero aquí también un hombre atrás, no, o sea, pues pero volviendo a la parte historiográfica del discurso y la narración y la narrativa, obviamente cada época tiene una narrativa y nuestra época, la narrativa de nuestra época está cruzada por género. Necesariamente, y entonces es muy interesante desde un punto de vista histórico ver lo que ha pasado con las mujeres a lo largo del tiempo. Me acabo de encontrar con un librito de Navarrete de los 500, se llama la colección 500 UNAM, que hicieron para conmemorar los 500 años de la conquista, y habla de la Malinche, de Malintzin como traductora, como intérprete. Y a mí me gustan mucho los códices jurídicos del siglo XVI, y aquí hace un nuevo análisis Navarrete, donde dice, bueno, ¿cuándo empieza este discurso patriarcal en nuestro país en específico? Bueno, y en el mundo occidental, pues a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX es donde empieza esta manera de pues, no sé si discriminar a la mujer, ¿no? Y haciendo un análisis del códice del lienzo de Tlaxcala, Navarrete dice, es que hay que ver los pictogramas, ¿no? Los pictogramas porque ¿cuándo empieza a hablarse de malinchismo? En el siglo XIX, la traidora. Pues ¿cómo iba a ser traidora si ella ni era mexica y la habían vendido como esclava? Pues ¿qué querían, que les aplaudiera? Pues obviamente se supo adaptar, ¿no? Y tan inteligente que se volvió la lengua de Cortés, hizo un lado a Jerónimo de Aguilar, se quedó. Pero ¿quién vuelve porque también ahí está en el discurso historiográfico, pues viendo que pareciera que el único que hizo la conquista fue
Hernán Cortés, por eso Solito, se enoja, ¿no? por eso se enoja Bernal Díaz, ¿no? Que ahora está considerado como parte de la historiografía novohispana, donde él defiende a los conquistadores. Pero ¿quién se vuelve a acordar de la Malinche? Nadie. ¿Quién sabe qué le pasó? Nadie. ¿Dónde quedaron sus restos? Siendo fundamental, porque lo que dice Navarrete ahora es que la que realmente tenía el poder era ella, porque ella hablaba náhuatl, ella hablaba español, ella tenía el poder de la información, y al tener el poder en la comunicación, ella decidía. Entonces pone los ejemplos de los códices, donde, por ejemplo, la que está dando la orden de la matanza en Cholula, en el códice, en el lienzo de Tlaxcala, es ella. Y muchas veces la pintan más grande y adelante de Cortés o sin Cortés. Entonces, ¿dónde empieza este discurso donde a ella se le invisibiliza, se le borra? Y si, aparte en el mundo mesoamericano, pues existían hombre y mujer al mismo nivel, estos opuestos que se atraen. No puede existir uno sin el otro. Y dice Navarrete, es que Doña Marina era ella, Malinche eran los dos. Porque en los códices siempre están los dos, porque están los dos opuestos que se atraen, donde no puede haber hombre sin mujer, noche sin día, sol sin luna, vida sin muerte. Yeah. Entonces hay que ir analizando desde otra perspectiva el discurso oficial, ¿no? Para ver qué ha pasado en la historia. Y una de las cosas que a mí me interesa muchísimo en los códices jurídicos del 16 es que las mujeres están presentes. Había mujeres encomenderas y mujeres cacicas que en los códices se están quejando de los abusos de los conquistadores. Entonces la mujer tenía una presencia importante. Los tlacuilos, Diego Muñoz Camargo escribe porque quiere que a su mamá no le quiten la encomienda. Era encomendera. Entonces la mujer tenía un papel importante. En la Nueva España, pues nosotros pensamos en Sor Juana, ¿no? Pero, por ejemplo, las editoras de libros eran mujeres. Ellas podían heredar el taller, las viudas o las hijas. Y eran importantísimas las editoras. Entonces es como revalorar y volver a aproximarse a la historia desde otra perspectiva. Claro, ¿no? como usted dice, o sea, criticar, o sea, fomentar este pensamiento crítico. No te quedes con lo que te dicen, ¿no? Con ese discurso, porque está sesgado, ¿no? En cambio, pues este tipo de situaciones te permiten, como usted bien dice, ampliar tu perspectiva, ¿no? Incluso en términos de argumentación, ¿no? Claro. Te nutre en ese sentido la valoración que tú puedas hacer de lo que ocurre a tu alrededor. Porque yo les ¿no? digo que no nos podemos quedar con la historia oficial. Esta está bien para los niños de primaria, donde los malos son malísimos y los buenos son buenísimos, casi santos, ¿no? Pero pues todos fueron, en ese tiempo, siglo XIX, si hablamos del siglo XIX, pues hombres, ¿no? Hombres que tuvieron virtudes y defectos. Y algunas veces que daba Historia Constitucional de México, muchas veces en torno a la biografía del personaje, veíamos el resultado jurídico. Y es muy interesante ver por qué todo ese constitucionalismo del siglo XIX se dio a partir de los caudillos. Es muy interesante. Entonces, se puede abordar la historia del derecho desde muchas perspectivas, de acuerdo a lo que te interese. Y lo hace muy rico. Me permite entender el porqué de cosas, pero yo creo que luego las respuestas se repiten sin analizar, ¿no? O sea, como que siempre ha sido así y yo lo digo, ¿no? Un ejemplo que pongo en el salón también para quienes han estado conmigo. Vemos las armaduras, ¿no? En todos los museos de nuestro país hay armaduras. Además nos damos cuenta que los españoles eran bajitos y no sé qué. En Campeche, mi familia es de Campeche, en los museos ahí están las armaduras. En Mérida, ¿no? Con 40 grados te vas a poner una armadura. Yo creo que no, porque se rostiza el pobre humano que esté adentro de una armadura. Ahí con armaduras de frío. O sea, sin embargo, pues lo vemos y pues sí, mira, los españoles venían con armaduras en 40, 45 grados en Campeche. Pues, con todo el respeto que me merecen, de verdad que se rostizarían. O sea, no puede ser, pero lo damos por hecho, ¿no? O sea, a los españoles venían con armadura y no importa, ¿no? O en Monterrey, imagínate. O sea, a lo mejor no llegaron allá, pero en Campeche y en Mérida, sí. Si yo reflexiono unos minutos, ¿no? O sea, pues, no. Yo creo que los chicos y los estudiantes en Campeche no pueden entender que a una persona se pusiera una armadura, ¿no? Claro. Sin embargo, en todos los museos tú ves las armaduras, ¿no? Entonces, esto no es, aparte de todas las incomodidades para ponérselas y de todo,
con 40 grados. Si no soportas un suéter. Esa es la realidad. O sea, y no vas con a el ver sol en una batalla, ¿no? Me imagino. O sea, no vas a ver en Campeche a la gente con botas y con abrigo. O sea, porque si no, con todo el respeto que merece, oye, ve al psicólogo porque algo no te está funcionando bien tu termotato. Y lo damos por un hecho, ¿no? Entonces tenemos la imagen de que el español viene ahí con su armadura, feliz de la vida, ¿no? O sea, pues no, a ver, tengo que reflexionar lo que tú decías, ¿no? Dar una historia oficial que a veces si con un minuto, ¿no? De reflexión dices, esto no puede ser. No. Fíjese, ahorita que justo está platicando y que nosotros pues se nos incorporó esta sociología urbana para justo analizar todo lo que ocurre en las ciudades y viene en el diseño justamente de las ciudades, ¿no? Ahora que se está descubriendo que pues en este hundimiento están los acueductos y todo eso, o sea, ya tenían una configuración de por qué el agua tenía que salir de aquí, ¿no? Y aquí en cambio, o sea, donde ha habido agua por milenios, pues va a regresar, ¿no? Y es justo lo que les digo a los alumnos, ahí tenían el albarradón, ¿no? Con sus sistemas de contrapuertas, para, como la densidad del agua de los lagos dulces y salados era diferente, pues para que no se inundara Tenochtitlán, pues abrían y cerraban con puertas, pero pues los españoles, entre que se murieron todos por las epidemias, entre que no les hicieron no sabían cómo funcionaba, pues lo más fácil fue empezar a desecar lagos, ¿no? Pues por eso nos estamos inundando, pues si aquí era una cuenca, pues cómo no vamos a estar como estamos. Sí, o sea, me viene a la mente porque justo salió en la noticia, ¿no? Abajo de la catedral descubrieron estos acueductos. Sí, claro. Y toda la configuración, y dices, guau, o sea, y nosotros tenemos preocupación porque nos estamos inundando cuando ellos ya... Ellos lo tenían resuelto. Claro. Pero ahí también, o sea, es lo que les digo, pues ¿quién decide? Hernán Cortés. Y Hernán Cortés decide que va a establecer la ciudad sobre las ruinas de la ciudad vencida. Se podía haber quedado en Coyoacán tan tranquilo, pero no, no, o sea, él dijo, pues para que les quede claro que los aplastamos, pues los cimientos son las pirámides, y con ese peso, en el suelo pantanoso, y luego sacando agua, donde siempre ha habido agua, pues ahí nosotros estamos, que entubamos, ¿no? Los ríos, ¿no? Y hablando sí, Churubusco, la vida. Todo. Y hablando de historia del derecho, es muy interesante ver las actas de Cabildo, por ejemplo. De las primeras actas de Cabildo que logró Sigüenza y Góngora cuando se estaba quemando el Palacio Nacional. Él se dio cuenta y en bata y todo sale y le paga cargadores y todo para rescatar el archivo. Y Sigüenza y Góngora logra rescatar el archivo, y las actas más antiguas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a leerlas es tristísimo, porque ver esa ciudad maravillosa que era México Tenochtitlan, me imagino yo, ¿no? De ver las crónicas y ver lo que contaban los españoles, Bernal Díaz, cuando vieron la ciudad, y pues cuándo se iban a imaginar ver algo así, ¿no? Una ciudad perfectamente bien trazada, sobre los lagos, pintada de colores, con 250,000 habitantes. ¿Quién tenía eso en Europa? Canoas iban y venían, estaban maravillados con la altura de montaña y así, padrísimo. Pues Cortés dijo, pues sí, tenían sus jardines muy bonitos y el zoológico les gustaba mucho, pero pues mejor lo destruí, ¿no? Y entonces esos primeros años de la ciudad, viendo las actas de Cabildo, ha de haber sido horrible, o sea, tristísimo por lo que dice el Ayuntamiento de la Ciudad de México. O sea, decía, a ver, prohibido, dice, que sigan tirando cadáveres, no dice cadáveres, no me acuerdo cómo dice, de animales, de personas, porque ahí en la Nueva España, en esos primeros momentos, qué derecho, ni qué derechos humanos, ni nada, te mataban y te echaban a la sequía más cercana, ¿no? Pues al que encontremos echando cadáveres, lo vamos a multar y pena de cárcel y no sé qué, ¿no? Y ya no saquen a sus vacas, y pongan bardas y barran la calle. Ha de haber estado espantoso, ya las aguas contaminadas. Horrible esa primera etapa que se ve reflejada en documentos jurídicos que son las actas de Cabildo, para después llegar pues a la ciudad de los palacios, ¿no? Ya cuando llega Humboldt, pues eso es maravilloso, pero esos primeros años, cómo se ve reflejado el derecho también. Claro. Y es súper interesante, súper interesante. Entonces es muy triste que hayan quitado derecho novohispano. Claro. Es muy triste que lo hayan quitado, porque yo les digo, llevamos 2 siglos de ser país independiente y fuimos 3 virreinato. Fuimos 3 siglos virreinato. Y lo que nos da razón de ser como mexicano, claro,
es sobre todo el siglo XVII, porque todavía del siglo XVI sabemos mucho porque fue la época del choque de las dos culturas, y del XVIII por la independencia de Hispanoamérica. Pero el XVII lo tenemos olvidado y jurídicamente hablando es importantísimo porque nos da razón de ser como mexicanos. Y eso no lo sabemos, se nos olvida. No se enseña, ¿no? No se enseña. Excepto que tengas curiosidad o tengas interés, o que de ahí un día te lo encuentras y dices, ay, mira, es una beta importante y la estudias, ¿no? Pero al final todo esto que hemos encontrado, dices, ¿cómo transmitimos esto para que el alumno lo valore, ¿no? Y entienda que eso es importante, porque siento que dada la modernidad de la vida, pues lo que es inmediato, lo que es pronto, lo que te resuelve, ¿no? Y entonces esto, no, pues estos antiguitos, ¿no? Abuelitos aquí que ya no entienden nada, ¿no? No, pues necesitas saber eso, necesitas conocer para, y si quieres, no desde el ámbito social, quitando a nosotros un poco, pero sí desde el marco jurídico, necesitas saber, y obviamente el derecho tiene que estar vinculado a su historia, o sea, cómo ha venido desarrollando y a la sociedad que va a regir. Claro. Eso, entonces nuestras materias son formativas, pero los jóvenes vienen solo por la información, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué esto? ¿Cómo voy a resolver? No, dentro de la facultad pues, sabemos materias que no somos informativas, o sea, vamos a formar nuestra misión, y en esto sería historia del derecho, ética, sociología, filosofía. La función de estas asignaturas es totalmente distinta, ¿no? Por eso decía, nosotros, ¿sabes? Tenemos que explicar por qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué me sirve la filosofía? ¿No? Porque además se piensa que va a estar en la nube ahí. No, o sea, porque el derecho tiene una perspectiva, tiene una serie de valores que tienes que conocer. No, porque también, ¿no? La maestra también da filosofía. ¿Para qué me sirve? Pues para que sepas, y sepas ser una buena abogado, ¿no? Yo les ponía justo ahora el ejemplo, no sé si vieron la noticia, que decía que ahora las élites en Estados Unidos, no sé si en Europa, están prohibiendo que sus hijos usen hay países dispositivos y los están obligando a leer. Porque con el TikTok, que es lo que yo les digo, y el Instagram, 15 segundos de atención. 15 segundos, y ya no puedes tener más. ¿Y qué están perdiendo con eso? El pensamiento crítico. Sí, no, y lo que necesitan es tener un pensamiento crítico, ser analíticos, críticos, y por eso tienen que leer. Necesariamente tienen que leer. Y no estar viendo solo TikToks. Claro. No, en Europa ya hay países, y en Estados Unidos varios estados ya prohibieron que en las aulas tengan tablets o que tengan teléfonos, porque se están dando cuenta que las capacidades, ¿no? Yo lo saben mis alumnos o quienes han sido mis alumnos, aquí todo manuscrito, aquí a mano. Les digo, para que no se les olvide lo que tanto trabajo les costó en la primaria, ¿no? Porque ¿de qué sirve? Se ponen a fotografiar las diapositivas, nunca las van a ver, ¿no? Ni tampoco están prestando atención, ¿no? Digo, entonces hay que escribir, hay que comprender, y además, ya saben, desde fuera, cuando vas a ser abogado, lo primero que te dicen, vas a leer mucho, ¿no? Yo creo que en todas las profesiones tienes que seguir actualizándote y tienes que seguir leyendo, porque si no, como bien dice los códigos, pues cada día vas a ser menos abogado, ¿no? Tienes que, más si vas a ser un litigante, tienes que estar todos los días, pero todo eso sí, todos los días. A lo que nos dedicamos a materias formativas podemos ahí disimular un día, pero un litigante tiene que estar al día, ¿no? Imagínate, no estés al día, pues vas ahí a hacer una petición que ya, oiga, como un juez que dice, no. Vamos a ver cosas muy interesantes. Muy interesantes. Ya las estamos viendo. Pues ya. Y que justo ahí va esta formación del jurista, o sea, va a salir en todo ahora con este boom de las redes sociales, o sea, es que todos vamos a estar en el ojo del huracán, ¿no? Claro. Por supuesto cuando se desempeñen ahí profesionalmente, ¿no? Ahí se va a ver si realmente lo que están haciendo aquí en esta parte formativa lo van a poder aplicar, pero pues hasta ahorita tristemente y no hay ni a quien le des, ¿no? O sea, al juez o al litigante, ¿no? Sí, sí, yo quiero ver un buen litigante porque en este tipo de materias no podemos ser improvisados.
Por supuesto que no. Lo mismo que en la carrera judicial. Bueno, por eso era carrera judicial. Sí, no pueden ser improvisados y ya están saliendo. Ve los ministros, las sesiones que han tenido, te da pena ajena, o sea, es que bueno que no son de la facultad. Bueno, hay alguno que sí es de la facultad. Bueno, mi querida Carmela, pues ha sido encantadora tu presencia, te agradecemos mucho, nos has dado una visión muy importante de la historia del derecho y por qué debemos aprender y nuestros alumnos conocer. Agradecemos también del canal Yusa a Eduardo y a Rafael y del seminario a mi querida maestra Amparo y a Paulina que nos ayudan, a todos en el equipo que dan la posibilidad de hacer este programa. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Societatis. Hasta entonces, bonita semana. 1.000.000 de gracias. Gracias.